Esa tienducha insignificante. La vendí hace tiempo. La frase helada, acompañada de una sonrisa de desprecio de mi propio hijo, apagó cualquier murmullo en la sala. Había traspasado en secreto la herencia, el fruto de décadas, que mi difunto esposo y yo levantamos con sacrificio. Pero él no imaginaba que 3 días antes yo había descubierto un secreto capaz de dinamitar todos sus planes. Si alguna vez te preguntaste qué ocurre cuando una madre llega a su punto de quiebre, quédate hasta el final y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lees esta historia. Las palabras de Ramiro seguían taladrando mi mente como golpes secos. Lo dijo sonriendo con esa mueca cruel que no reconocía en el hijo que crié con amor. Lorena estaba a su lado riendo con desdén, como si hubiese escuchado la broma más ingeniosa del mundo. Como si mi dolor fuera su pasatiempo favorito y las lágrimas que me tragaba fueran la prueba de su victoria. Pero ignoraban lo que yo sabía. No tenían ni idea de lo que descubrí 3 días atrás, cuando revisé unos papeles que creí que jamás entendería. No sabían que la venta ya había sido revertida, que cada documento falso, cada firma copiada, cada mentira acumulada durante meses, se desplomó como un castillo de arena ante los ojos de mi abogada Verónica. Ahora estaba dentro de mi coche observando su casa a lo lejos, con las manos aún temblando por la adrenalina. Había pasado 1 hora desde que salí de aquel restaurante maldito, donde creyeron haberme destrozado para siempre. 1 hora desde que les dejé creer que habían ganado, que por fin me habían arrebatado lo último que quedaba de Alfonso. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes urgentes de Ramiro. «Mamá, ¿dónde estás? Tenemos que terminar de arreglar los papeles. No te vayas así». Pero los únicos papeles que se iban a resolver hoy no eran los que ellos esperaban. Los documentos que importaban ya estaban en manos de las autoridades, junto con todas las pruebas que Verónica reunió tras semanas de investigación callada. Desde mi coche vi cómo una patrulla giraba en la esquina y avanzaba despacio por la calle residencial, donde Ramiro y Lorena habían comprado esa ostentosa casa, con el dinero que me fueron quitando poco a poco durante los últimos 2 años. El corazón me latía tan fuerte que temí que se me saliera del pecho. Por fin, después de 3 meses de humillaciones, de escuchar a mi propio hijo hablar de mí como de un estorbo que había que quitar del camino, de soportar las miradas altivas de mi nuera cuando creía que no la veía planeando mi ruina en silencio. La patrulla se detuvo justo frente a la casa de Ramiro, esa de 2 plantas con jardín perfecto que él pagó con mi dinero, sin que yo lo supiera. 2 agentes bajaron del coche y caminaron hacia la entrada con pasos seguros, llevando carpetas que reconocí al instante. Apoyé la mano contra la ventanilla como si quisiera tocar esa justicia que por fin llegaba después de tantos años de aguantar. El teléfono volvió a sonar rompiendo el tenso silencio de la tarde. Era Ramiro. Claro que contesté. Esta vez quería escuchar su voz justo en el momento en que comprendiera que su mundo impecable estaba a punto de desmoronarse. «Mamá, ¿dónde demonios estás? Necesitamos que vuelvas ya para firmar los últimos papeles. Lorena dice que ya perdiste demasiado tiempo con tus dramas. Los únicos papeles que vas a firmar hoy no son los que crees». Ramiro hablé con una calma que por dentro no sentía, esa que solo aparece cuando sabes que la verdad está de tu lado. «¿Qué quieres decir con eso?» «Mamá, no juegues conmigo. Ya perdiste la hacienda. Ya no es tuya. Firmaste todo la semana pasada, o tu memoria está tan mal que ni lo recuerdas». Su crueldad me atravesó como un cuchillo. Pero esta vez no dolió. Esta vez solo me confirmó que hice lo correcto. Escuché el timbre sonar una y otra vez al fondo, seguido de voces firmes que identifiqué al instante. Después vinieron los gritos de confusión,
y luego su voz quebrada diciendo: «No puede ser. Tiene que haber un error. Esos papeles no pueden ser válidos. No hay error, Ramiro. La venta fue anulada hace una semana por fraude y falsificación de documentos. Y ahora la policía está tocando tu puerta con una orden de arresto». El silencio fue tan profundo que pensé que había colgado. Pero entonces escuché algo que me partió el alma y a la vez me dejó un sabor amargo de justicia. Mi hijo mayor, el mismo que intentó quedarse con todo lo que Eduardo y yo levantamos en 40 años de trabajo. El que me llamó loca y senil cuando me opuse a sus trampas, estaba llorando como el niño cobarde que siempre fue cuando las cosas no salían como él quería. A través del cristal vi a los policías entrar en la casa. Las luces de la casa se encendían una tras otra mientras revisaban cada habitación. La silueta de Lorena iba de ventana en ventana, seguramente intentando ocultar cosas que ya era demasiado tarde para esconder. Mi celular vibró con un mensaje de Julián, mi hijo menor. «Mamá Verónica me dijo que todo salió perfecto. Estoy orgulloso de ti. Papá también lo estaría». 3 meses atrás todo comenzó con una charla que parecía inofensiva durante la cena familiar de domingo. Ramiro había llegado con Lorena y mi nieto como era costumbre desde hacía años. Pero esa tarde algo se sentía distinto. La forma en que Lorena recorría con la vista cada rincón de mi casa, evaluando en silencio el valor de cada mueble y cada cuadro que Eduardo y yo habíamos reunido en décadas de viajes y recuerdos. «Mamá, esta casa es demasiado grande para ti sola», dijo Ramiro mientras cortaba el asado que preparé con esmero. «Lorena y yo hemos estado hablando y creemos que sería mejor que te mudaras a un lugar más pequeño, más fácil de manejar». Sus palabras cayeron sobre la mesa como piedras en un lago tranquilo. «Julián, ¿qué ese día había?» Había venido con su esposa. Levantó la cabeza al instante. Él conocía a su hermano mejor que nadie, y la expresión de Ramiro no le gustó nada. «¿Más pequeño?», pregunté intentando mantener la calma. «Ramiro, esta ha sido mi casa por 40 años. Aquí naciste tú, aquí nació Julián, aquí tu padre, y yo...» «Exacto, mamá. Aquí ustedes fueron felices. Pero papá ya no está. Y tú ya estás entrando en una edad complicada. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie que te ayude? ¿Y si tienes una emergencia médica?» Lorena asintió con esa cara de preocupación falsa que perfeccionó con el tiempo. «Es por tu bien, Graciela. Te queremos y nos importa tu seguridad». Julián no tardó en responder. «Mamá está perfectamente, tiene 66 años. No 90. Y si necesita algo para eso, estamos nosotros. Tú vives al otro lado de la ciudad». Julián, replicó Ramiro con fastidio. «No puedes venir todos los días a cuidarla». «No necesito que me cuiden», respondí con firmeza. «Soy una mujer adulta capaz de cuidar mi casa». Pero Ramiro no cedió. En las semanas siguientes sus visitas se hicieron más frecuentes y persistentes. Siempre traía folletos de residencias para mayores y anécdotas sobre alguna anciana que había tenido un accidente en casa. Lorena empezó a comentar lo caro que era mantener una propiedad, así los impuestos, el mantenimiento. Repetía que yo podría vivir tranquila el resto de mis días con el dinero de la venta, sin preocupaciones, ni cargas. ¿No te parece atractivo? Para mí lo atractivo era que me dejaran en paz en mi hogar. Sin embargo, cada domingo la presión aumentaba. Ramiro comenzó a traer invitados a las cenas, un tasador que casualmente pasaba por ahí, un agente inmobiliario amigo suyo, un abogado en planificación patrimonial, con consejos útiles para proteger mi herencia. Fue en una de esas comidas cuando escuché por primera vez la cifra que lo cambiaría todo: $50 millones. El tasador había valorado toda la finca, la casa principal, las 3 casas de huéspedes,
los establos y las 200 hectáreas de tierra fértil, cuyo valor se había disparado por el desarrollo urbano de los últimos años. 50 millones de dólares. Vi cómo los ojos de Lorena se iluminaron al oír la cifra y cómo ella y Ramiro se cruzaban una mirada rápida cargada de intención. En ese instante supe que ya no hablaban de mi bienestar. Se trataba de dinero. Mucho dinero. Las semanas siguientes fueron un remolino de presión constante. Ramiro empezó a venir solo sin Lorena, intentando parecer más comprensivo y menos directo. Me hablaba de inversiones seguras, de cómo podría donar a la caridad, si quisiera, de cómo podría recorrer el mundo, sin preocuparme por nada. Piénsalo, mamá. Papá y tú siempre soñaron con conocer Europa. Ahora podrías hacerlo. Pasar un año en París. Sé que serías feliz. Pero yo no quería París. Quería quedarme en el lugar donde había sido feliz, donde cada rincón me recordaba a Eduardo, donde crié a mis hijos y construí una vida con significado. La presión se volvió más baja pero más cruel cuando empezaron a usar a mi nieto como herramienta. Ramiro comenzó a traerlo menos, y cuando lo hacía el niño estaba confuso y distante. Un día lo escuché preguntarle a su padre por qué la abuela no podía vivir con ellos si su casa era tan grande. La respuesta de Ramiro me heló por dentro, porque la abuela es muy terca y no quiere hacer lo que es mejor para ella. Esa noche llamé a Julián y le conté todo. Mi hijo menor escuchó en silencio, pero sentí cómo su enojo crecía con cada frase. Mamá, esto no está bien. Ramiro no tiene derecho a presionarte así. Esta es tu casa, tu decisión. Pero él dice que se preocupa por mí. Él se preocupa por los 50 millones de dólares, mamá. No por ti. Julián tenía razón, pero aceptarlo era reconocer que mi hijo mayor, aquel al que cargué en mis brazos, cuidé cuando estaba enfermo, defendí y apoyé durante la universidad, ahora me veía como un obstáculo entre él y una fortuna. Todo tocó fondo cuando Ramiro comenzó a insinuar que mi mente ya no estaba en condiciones. Hacía comentarios sobre mi memoria, sobre mis decisiones y sobre mi capacidad para manejar mis finanzas. Siempre con sutileza, con una sonrisa y ese tono empalagoso de falsa preocupación que me enfermaba. Mamá, ayer me dijiste que habías pagado la cuenta del agua, pero cuando llamé me dijeron que estaba vencida. Mamá, encontré la leche en la despensa en vez del refrigerador. ¿Estás segura de que estás bien, mamá? El jardinero me dijo que le pagaste 2 veces este mes. ¿No crees que deberías dejarnos manejar esos detalles? Cada frase era como una gota de veneno diseñada para hacerme dudar de mí misma, para convencerme de que necesitaba su ayuda, su control, su protección. Fue entonces cuando decidí llamar a Verónica. Verónica González había sido mi abogada por 15 años desde que Alfonso y yo pusimos en orden nuestros asuntos legales al recibir él un diagnóstico cardíaco. Era una mujer de 52 años brillante y directa, incapaz de tolerar las artimañas de nadie. Aquella tarde de jueves, después de otra visita agotadora de Ramiro, marqué su número y su tono se volvió grave al instante. Graciela, cuéntame con detalle qué está pasando, me pidió, tras escuchar mi relato entrecortado de los últimos meses. Le conté todo: las visitas constantes, la presión para vender, los comentarios sobre mi lucidez, la forma en que Ramiro había empezado a tratarme como si fuera una niña incapaz de decidir por sí misma. Verónica escuchó sin interrumpir, lanzando preguntas puntuales de vez en cuando. ¿Has firmado algún documento en las últimas semanas? Cualquiera, aunque parezca sin importancia. Solo unos papeles que Ramiro trajo, le respondí. Dijo que eran para actualizar mi seguro de vida y algunos trámites bancarios. Todo parecía normal. El silencio al otro lado me inquietó más que un regaño.
Cuando Verónica volvió a hablar, su voz tenía esa firmeza peligrosa que usaba cuando estaba furiosa, pero se contenía. Graciela, necesito que vengas a mi oficina de inmediato y traigas todos los documentos que hayas firmado. Todos. El camino hasta su oficina fue uno de los más largos que recuerdo. Manejé despacio con las manos sudorosas, aferradas al volante, repasando mentalmente cada conversación, cada firma, cada momento en que confié en las palabras de mi hijo. ¿Habré sido tan ingenua, tan ciega? Por amor de madre no vi las señales de alerta. La oficina de Verónica estaba en el distrito financiero, en un edificio elegante que siempre me había impresionado. Esa tarde, al subir en el ascensor con la carpeta llena de papeles, sentía que ascendía hacia la verdad, por dura que fuera. Verónica me recibió sin rodeos, tomó la carpeta y comenzó a revisarla con una rapidez que me mareaba. Vi cómo su rostro se endurecía con cada hoja. «Dios mío», Graciela murmuró tras 20 minutos de silencio absoluto. «Esto es mucho peor de lo que imaginé. ¿Qué quieres decir?» Verónica levantó un documento que reconocí de inmediato. Era uno de los que Ramiro trajo la semana pasada supuestamente para actualizar mis datos bancarios y que firmé sin leer del todo porque confiaba en él. «Esto no es una actualización bancaria, Graciela. Esto es un poder notarial que le da a Ramiro control total sobre todas tus finanzas». Y este otro dijo, levantando otra hoja: «Es una declaración médica falsa que dice que fuiste evaluada y considerada incapaz de manejar tus propios asuntos». Sentí que el mundo se detenía. Las palabras de Verónica resonaban en mis oídos como si vinieran desde muy lejos, incapaz. Declaración médica falsa. Pero yo nunca fui evaluada por ningún médico. Jamás firmé nada que dijera eso. Lo sé. Esta firma está falsificada. Y mira la fecha. Es del mes pasado, justo el mismo día que, según tus registros, estabas en el dentista. Tengo aquí los recibos. Verónica continuó revisando cada hoja y con cada nueva revelación sentía cómo mi corazón se hundía en una desesperación que jamás había experimentado. Había contratos de venta preliminares que nunca había visto en mi vida, avalúos de la propiedad ordenados sin mi autorización e incluso una solicitud judicial para declararme legalmente incompetente, presentada sin mi conocimiento. Ramiro ha estado construyendo un caso legal para quitarte todo, Graciela. Esto no empezó ayer. Lleva meses, quizá más, planeándolo. Y lo peor es que ha usado tu confianza para obtener tu cooperación. Sentí un nudo en el estómago y tuve que correr al baño de la oficina de Verónica para vomitar. Cuando volví me esperaba con un vaso de agua y una caja de pañuelos. «¿Qué puedo hacer?», le pregunté con la voz quebrada. «Es demasiado tarde», no respondió Verónica con firmeza, «pero tenemos que actuar rápido y con mucha estrategia». Durante las 2 horas siguientes, me explicó con detalle todo lo que Ramiro había hecho. Había usado documentos falsos para hacer ver que yo no estaba mentalmente capacitada tal y como yo temía, y un poder notarial fraudulento para iniciar la venta de mi propiedad. Incluso ya había contactado a potenciales compradores y recibido ofertas serias por la Hacienda. Su plan era que yo firmara los papeles finales en una reunión familiar, presentándolos seguramente como otra cosa. Una vez con mi firma, revertir la operación sería casi imposible, especialmente con toda la documentación falsa que probaba mi supuesta incapacidad. Me preguntaba cómo había logrado orquestar todo sin que yo lo notara. ¿Por qué confié tanto en él? Porque cuidó que sus mentiras fueran pequeñas, dosificadas, y que sonaran creíbles, un documento aquí, una firma allá. Nada que por sí solo despertara sospechas. Verónica tomaba notas rápidas mientras yo hablaba. «Vamos a anular todo esto, Graciela.
Vamos a sacar a la luz cada mentira, cada documento falso, cada manipulación. Pero necesito que confíes plenamente en mí, porque tendrás que actuar como si no supieras nada. ¿Qué quieres decir? Ramiro intentará concretar esta estafa pronto, quizá en unos días o semanas. Cuando lo haga debemos estar listas. Necesitamos grabaciones, testigos, pruebas que no pueda refutar. La idea me helaba la sangre, pero sabía que Verónica tenía razón. Si quería salvar mi hogar, si quería proteger el legado que Alfonso y yo construimos, tenía que ser fuerte. Tenía que enfrentar a mi propio hijo y destapar sus mentiras. ¿Qué necesitas que haga, Verónica? Sonrió por primera vez, desde que llegué, una sonrisa firme de quien ya está lista para pelear. Primero vamos a documentar absolutamente todo, cada conversación, cada papel, cada encuentro. Segundo, vamos a invalidar en silencio todos los documentos fraudulentos. Y tercero, cuando él dé su golpe final, lo estaremos esperando. En los días siguientes seguí el plan de Verónica al pie de la letra. Fingí no saber nada, como la anciana confundida que Ramiro creía que era, pero por dentro ardía de rabia. No solo por el dinero o la propiedad, sino por la traición, por saber que mi propio hijo estaba dispuesto a destruirme para enriquecerse. Julián sospechaba que algo pasaba, pero Verónica me advirtió: mientras menos personas sepan, mejor. Ramiro no puede enterarse de que lo descubrimos. Esa semana fue la más difícil de mi vida. Cada vez que Ramiro venía tenía que sonreír y fingir normalidad, incluso sabiendo perfectamente lo que estaba tramando. Cada vez que Lorena me hablaba con esa dulzura falsa, tenía que morderme la lengua para no arrojarle la verdad en la cara. El momento decisivo llegó cuando Ramiro finalmente me invitó al almuerzo que llevaba semanas organizando mamá Lorena. Y yo: queremos invitarte a comer al restaurante del Valle este domingo. Queremos hablar contigo sobre tu futuro, sobre lo que es mejor para ti. Yo ya sabía de qué trataba ese almuerzo. Era el momento en que intentarían que firmara los documentos finales, el instante exacto en que creían sellar su robo. Lo que ellos no imaginaban era que Verónica y yo ya teníamos todo preparado. El domingo llegó como una tormenta que llevaba semanas gestándose. Me levanté antes del amanecer con esa mezcla de nervios y determinación que te revuelve el estómago. Sabía que ese día lo cambiaría todo. Para bien o para mal, o Ramiro lograba su objetivo y me arrebataba lo que Alfonso y yo construimos, o finalmente tendría que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Me vestí con esmero para la ocasión. Elegí el vestido verde oscuro que Alfonso me regaló en nuestro 30 o aniversario, el que siempre me hacía sentir fuerte y elegante. Me puse los aretes de perlas que heredé de mi madre y el reloj de oro que Alfonso me obsequió cuando nació Ramiro. Quería transmitir dignidad porque sabía que después de este día, mi relación con mi hijo mayor no volvería a ser la misma. Verónica me había detallado el plan Ramiro y Lorena me llevarían al restaurante, me entretendrían con una charla ligera y después sacarían los papeles. Me dirían que eran trámites de rutina, tal vez relacionados con mi seguro o mis cuentas, pero en realidad serían los documentos de venta definitiva de mi propiedad. Cuando saquen los papeles, me advirtió Verónica, no los firmes enseguida. Pide revisarlos. Haz preguntas. Mientras más tiempo ganemos, más fácil será registrar todo lo que intenten que firmes. El pequeño dispositivo de grabación que me dio Verónica era tan diminuto que cabía oculto en el broche de flores de mi vestido. Nadie imaginaría que cada palabra de ese almuerzo quedaría registrada para siempre. A las 2 en punto escuché el motor del coche de Ramiro frente a mi casa. Respiré hondo, me miré una última vez al espejo
y salí lista para enfrentar una de las escenas más difíciles de mi vida. «Mamá, te ves hermosa», dijo Ramiro con esa sonrisa encantadora que heredó de su padre. Me abrazó, y por un instante doloroso, recordé al niño que corría hacia mí, y hacia mí cuando llegaba del trabajo. Lorena iba en el asiento del copiloto impecablemente arreglada, como si fuera a una junta de alto nivel, que para ella supongo lo era. «Graciela, qué elegante te ves hoy», me dijo con esa voz dulce que reservaba para momentos estratégicos. «Ese vestido te queda precioso». El camino al restaurante se me hizo tenso, aunque intenté sostener una conversación normal. Ramiro habló del trabajo de Sofía, de sus planes para las vacaciones, de lo bien que iba mi nieto en la escuela. Todo sonaba familiar y calculado para relajarme. El restaurante en el valle era uno de los más exclusivos de la ciudad, de esos donde la gente adinerada cerraba negocios importantes mientras comía platillos que costaban más de lo que una familia promedio gasta en una semana. Ramiro había reservado una mesa privada en una esquina lejos del bullicio, perfecta para una conversación íntima y para lo que tenían planeado. Durante la primera hora todo fue tal como Verónica había anticipado: charla ligera, preguntas sobre mi salud, comentarios sobre la comida. Incluso pidió una botella del vino que sabía que me gustaba, queriendo crear un ambiente festivo. Fue después del plato fuerte cuando comenzó la función. Mamá, dijo Ramiro con ese tono grave que adoptaba cuando quería parecer responsable. «Lorena y yo hemos estado trabajando en unos asuntos legales que necesitamos tratar contigo». Lorena asintió con gesto serio, como si estuviera genuinamente preocupada. «Se trata de tu futuro, Graciela. Queremos asegurarnos de que estés bien protegida». Ramiro sacó de su portafolio una carpeta elegante y la puso sobre la mesa. «Hemos estado trabajando con especialistas financieros y legales y encontramos oportunidades muy buenas para ti». «¿Qué tipo de oportunidades?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Pues, como sabes, mantener una propiedad tan grande como la hacienda es cada vez más costoso y complicado», continuó. «Los impuestos suben, el mantenimiento es altísimo. Y para ser sinceros, es demasiado para una sola persona». Lorena se inclinó hacia mí con esa expresión de falsa empatía que me revolvía el estómago. «Lo que Ramiro quiere decir es que encontramos una forma de liberarte de todas esas cargas. Recibimos una oferta increíble por la propiedad, mamá. $50 millones. Es más dinero del que podrías gastar en 3 vidas». Sentí el corazón acelerarse, aunque mantuve el rostro sereno. ¿Una oferta de quién? «De un desarrollador muy respetado que quiere convertir el terreno en un complejo residencial de lujo. Es un proyecto precioso y muy amigable con el medio ambiente». Ramiro abrió la carpeta y empezó a desplegar documentos. «Y lo mejor es que ya tenemos todo listo. Solo necesitamos tu firma en unos papeles y todo quedará resuelto. Podrás comprarte una casa hermosa donde quieras», añadió Lorena con tono calculado. «Quizá algo cerca de nosotros para poder ayudarte más fácilmente». Era justo la escena que Verónica había previsto, el momento en que dejarían al descubierto sus verdaderas intenciones. Observé los documentos que Ramiro deslizó hacia mí, fingiendo desconcierto. «No entiendo. Cuando decidimos vender la hacienda, yo nunca dije que quería venderla». Ramiro cruzó una mirada fugaz con Lorena, cargada de impaciencia contenida. «Mamá, hemos hablado de esto muchas veces. Tú misma dijiste que era demasiado trabajo para ti. ¿No recuerdas nuestras charlas sobre simplificar tu vida? Recuerdo que ustedes lo hablaron. Yo nunca estuve de acuerdo». La máscara de paciencia de Lorena empezó a resquebrajarse. «Graciela, sé que esto puede confundirte, pero de verdad es lo mejor para ti. Ramiro y yo revisamos todas las opciones. ¿Y si no quiero vender?».
El silencio que siguió fue tan denso que parecía ahogar el aire. Ramiro se inclinó hacia adelante y por primera vez en todo el almuerzo vi un destello de la persona real que se ocultaba bajo la fachada de hijo preocupado. «Mamá, creo que no entiendes del todo la situación. Ya no puedes tomar este tipo de decisiones sola. Hablamos con médicos y abogados y todos coinciden en que necesitas apoyo». «¿Qué médicos?» «Yo no he hablado con ningún médico sobre esto». Lorena soltó una risa seca sin un ápice de calidez. Era burlona y cruel. «Graciela, tu memoria ya no es la misma. Es normal a tu edad». Ramiro colocó su mano sobre la mía, pero sin cariño. Fue un gesto frío de dominio. «Mamá, ya firmaste unos documentos que nos dan autoridad para ayudarte con estas decisiones. ¿No lo recuerdas? Ese era el punto exacto, el instante en que revelarían su plan sin disfraces. La verdad es que la venta ya está prácticamente cerrada», dijo Ramiro con la voz más gélida en cada palabra. «Solo necesitamos tu firma en estos últimos papeles para concluir el proceso. La venta ya está cerrada. ¿Cómo puede estarlo sin mi consentimiento?» Lorena sonrió y esa sonrisa me recorrió la espalda como un escalofrío. Era la expresión de alguien que se cree invencible, que piensa haber derrotado a un rival débil. «Porque ya no necesitamos tu consentimiento, Graciela. Los documentos médicos indican que no tienes la capacidad para tomar decisiones financieras importantes. Ramiro tiene el poder legal para actuar en tu nombre». Y entonces Ramiro soltó las palabras que llevaba meses preparando, creyendo que serían mi sentencia definitiva. «Ese Hacienda miserable la vendí hace tiempo». Las frases flotaron en el aire como cuchillas afiladas. «Ya la vendí hace tiempo». Su sonrisa era la de un triunfo cruel, como quien gana una partida de ajedrez que lleva meses manipulando. Lorena se recostó en su silla con un gesto de satisfacción total que me revolvía el estómago, la pose de quien cree que ya obtuvo todo lo que deseaba. «¿Cómo que ya la vendiste?», pregunté fingiendo el asombro y la confusión que ellos esperaban ver. La voz me tembló apenas no por la actuación, sino porque aunque ya sabía lo que venía a escuchar esas palabras de mi propio hijo, me desgarraba por dentro. «Exactamente lo que escuchaste, mamá», dijo Ramiro cada vez más condescendiente. «Los papeles que firmaste la semana pasada eran la venta final. La propiedad ya no es tuya». Lorena se inclinó hacia adelante, saboreando lo que creía ser mi humillación. «Fue por tu bien, Graciela. Tú nunca hubieras tomado la decisión correcta por ti misma. Pero yo jamás autoricé una venta», alcancé a decir manteniendo la actuación, mientras por dentro mi rabia crecía como un volcán a punto de estallar. «Claro que lo hiciste», replicó Ramiro sacando más documentos de su carpeta. «Aquí están todos los papeles con tu firma, poder notarial, autorización de venta, evaluación médica que dice que necesitas ayuda para tomar decisiones financieras». Era exactamente el escenario que Verónica me había anticipado. Documentos falsificados, preparados durante meses, presentados como una prueba irrefutable de que todo era legal. «El dinero ya está en una cuenta especial que vamos a administrar por ti», añadió Lorena con esa voz melosa que perfeccionó para mentir sin parpadear. «No tienes que preocuparte de nada, nosotros nos encargamos de todo». «Una cuenta que ustedes manejarán», susurré, porque aunque fingía sorpresa, la verdad de lo que habían urdido me golpeaba como una bofetada. «Es lo más sensato», dijo Ramiro con ese tono paternal que me ponía enferma. «A tu edad, con tus problemas de memoria, es mejor que gente joven se encargue de estos asuntos complicados». Lorena sintió como si fuera la persona más comprensiva del mundo. «Y claro, usaremos el dinero para conseguirte una casa bonita y pequeña. Algo más adecuado para una mujer de tu edad.
Quizá en una comunidad para mayores con enfermeras y atención médica las 24 horas. La imagen que pintaban era mi peor pesadilla de estar encerrada en un lugar elegido por ellos, dependiendo de su generosidad, mientras ellos vivían como reyes, con el dinero robado de la venta de mi hogar. Pero la hacienda, todos mis recuerdos con Eduardo, los recuerdos están en tu corazón, mamá dijo Ramiro con una compasión fingida que me provocaba náuseas. No necesitas una casa grande para recordar a papá. Además, agregó, Lorena, será mucho mejor para tu salud mental no estar sola en esa casa tan grande y llena de recuerdos tristes. Era increíble cómo podían torcer cualquier argumento para que les beneficiara. Mi amor por Alfonso y por nuestra casa se convertía, según ellos, en algo poco saludable que debía corregirse. Mi independencia se transformaba en un problema que, para ellos, necesitaba solución. Mi vida entera era algo que sentían con derecho a reorganizar a su gusto. ¿Y si no estoy de acuerdo con esto? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ramiro suspiró como si le hablara a un niño obstinado. Mamá, ya no tienes opción en este asunto. Los documentos médicos son claros sobre tu condición y los papeles legales me otorgan la responsabilidad de estas decisiones. Es por tu propio bien, repitió Lorena como si esa frase mágica justificara cualquier abuso que estuvieran cometiendo. Miré los papeles que tenía delante fingiendo revisarlos con atención. Reconocí mi firma en varios, pero sabía que algunos estaban falsificados y otros los había firmado sin entender del todo qué significaban, confiando ciegamente en las explicaciones engañosas de Ramiro. ¿Cuándo se supone que debo mudarme?, pregunté en voz baja. El comprador quiere tomar posesión de la propiedad el próximo mes, respondió Ramiro mientras revisaba su teléfono, como si confirmara una cita. Pero no te preocupes, ya hemos estado viendo opciones para ti. Lorena sacó su teléfono y empezó a mostrarme fotos. Mira, esta residencia para adultos mayores es hermosa. Tienen actividades programadas, comidas preparadas, atención médica. Será como vivir en un hotel de lujo. Las imágenes mostraban un lugar que para mí era más una prisión dorada que un hogar. Cuartos pequeños y fríos pasillos interminables impersonales. Áreas comunes llenas de ancianos con la mirada perdida. Todo lo opuesto a la vida plena e independiente que yo había construido en mi hacienda. ¿Y cuánto cuesta ese lugar?, pregunté. Oh, no te preocupes por eso, respondió Ramiro de inmediato. Nosotros nos encargaremos de todos los gastos. Claro, se encargarían con mis propios $50 millones. Se quedarían conmigo mientras disfrutaban del resto del dinero. ¿Y qué pasará con mis cosas? Con los muebles que Alfonso y yo compramos, con las fotos, los libros. Todo lo que hemos reunido en 40 años. Lorena y Ramiro se lanzaron otra de esas miradas rápidas que habían intercambiado toda la tarde. Bueno, dijo Lorena lentamente. ¿Un hotel? Querían sacarme de mi propia casa y meterme en una habitación como si fuera turista en mi ciudad. Como si 40 años de recuerdos pudieran guardarse en una sola noche. Entiendo, murmuré fingiendo que las lágrimas eran de tristeza y no de una furia contenida. Ramiro se inclinó y me tomó la mano. Ese gesto que debía reconfortar me resultó frío y posesivo. Sé que esto es difícil, mamá, pero piensa en lo orgulloso que estaría papá de que tomaste la decisión responsable. Otra vez usando al feuille de Alfonso para justificar su robo, ensuciando la memoria del hombre que trabajó toda su vida para levantar algo hermoso, solo para que su propio hijo lo destrozara por dinero. Papá siempre quiso que yo fuera independiente y feliz, siguió Ramiro sin notar la ironía. Y ahora podrás serlo sin todas las preocupaciones de mantener una propiedad tan grande.
Exacto, concordó Lorena. Podrás ser realmente libre por primera vez en años. Libre. En sus labios sonaba como una burla. Lo que describían era una prisión dorada donde otros decidirían cada aspecto de mi vida y mis finanzas. Quedarían en manos del hijo que me había traicionado. ¿Y podría visitar la hacienda antes de entregarla al comprador? Pregunté con todo el dolor que pude fingir. Ramiro y Lorena se miraron incómodos. Bueno, dijo Ramiro, el comprador quiere hacer renovaciones de inmediato, así que es mejor cortar por lo sano. Prolongarlo solo sería más difícil para ti. Además, añadió Lorena, ya empezamos a empacar algunas de tus cosas. No queremos que te estreses con el desorden. Por supuesto que ya habían empezado. Seguramente saqueando la casa decidiendo qué tenía valor y qué tirar. ¿Qué empacaron? Oh, solo algunos artículos valiosos, dijo Ramiro. Las joyas de la familia, algunos cuadros. Las joyas que Alfonso y yo compramos en viajes, todo lo valioso seguramente, ya estaría guardado en un lugar al que yo no tendría acceso. Quiero ver esas cosas antes de mudarme, exigí. Por supuesto, respondió Lorena, aunque vi un destello de molestia. Cuando tengamos tiempo de organizarlo. Sabía que ese momento nunca llegaría. Una vez fuera, inventarían excusas para impedirme ver mis pertenencias. El mesero llegó, y Ramiro pidió café para todos, jugando al anfitrión generoso. «Sabes, mamá dijo en cuanto se fue, hay algo más que queremos hablar contigo». El corazón me dio un vuelco. «Es sobre Julián», dijo Lorena. Supe al instante que no sería bueno. ¿Qué pasa con Julián? Bueno, él ha estado resistente a estos cambios, explicó Ramiro. No comprende que esto es lo mejor para ti. Ha estado llenándote la cabeza con ideas equivocadas. Añadió Lorena diciéndote que no tienes que hacer nada que no quieras. Mamá, continuó Ramiro. A veces las decisiones de los adultos exigen sacrificios. Ya entendía querían aislarme de Julián, el único que podría cuestionarlos. Creemos que sería mejor que limitaras el contacto con Julián durante esta etapa, dijo Lorena. Al menos hasta que te adaptes y te sientas tranquila con los cambios. No queremos que él te confunda, añadió Ramiro. Era el golpe final, no solo mi casa y mi dinero también querían alejarme de quien podía ayudarme. Pero Julián es mi hijo. Protesté débilmente. Y siempre lo será, dijo Ramiro. Pero ahora mismo no está actuando en tu mejor interés. Está dejando que sus emociones nublen su juicio. En cuanto vea lo feliz que estás en tu nueva situación, cambiará de opinión, añadió Lorena. El café llegó, y tomamos unos sorbos en silencio. Yo usé ese instante para asimilarlo todo. No solo me habían quitado mi casa, habían planeado cada detalle, desde mi dinero hasta mis relaciones. ¿Ese cambio de opinión? Pregunté por fin. ¿Y si decido que no quiero vivir en la residencia? La pregunta los sorprendió. Ramiro casi se atraganta. Mamá, eso no es. Quiero decir, los arreglos ya están hechos, balbuceó. Y además añadió. Lorena, los doctores fueron muy claros sobre tu necesidad de supervisión constante. ¿Qué doctores? Ya sabía que eran inventados. Los especialistas en geriatría que consultamos, respondió Ramiro con evasivas. Sus reportes están en los documentos legales. Más mentiras, más papeles falsos. Entiendo, dije fingiendo aceptación. Ramiro se relajó. Me alegra que seas tan comprensiva, mamá. Creía que al entender la situación completa aceptaría que era lo mejor. No sabía que yo lo entendía mucho mejor que él y que las consecuencias de sus actos estaban cerca. Al volver a casa la tarde pesaba. Ramiro y Lorena irradiaban la satisfacción
de quienes creen haber ejecutado un plan perfecto. Mañana vendremos temprano para empezar a organizar tus cosas, dijo Ramiro. Tu cuarto estará listo pasado mañana, agregó Lorena revisando su celular como si manejara mi vida. Me escoltaron hasta la puerta como si fuera una anciana frágil. Según su plan, en 24 horas, yo ya no tendría derecho a entrar en mi propio hogar. ¿Necesitas algo más antes de que nos vayamos?, preguntó Ramiro esperando que dijera que no. No estoy bien, respondí con la voz cansada. Solo necesito descansar. Es normal sentirse confundida al principio, dijo Lorena, pero verás que pronto te sentirás mejor. Se marcharon tras abrazos falsos y promesas vacías. Vi su auto alejarse antes de sacar mi teléfono. Verónica, dije en cuanto contestó. Todo salió como lo predijiste. ¿Tienes la grabación completa? Cada palabra confirmé tocando el pequeño dispositivo en mi broche. Admitieron que vendieron la propiedad sin mi consentimiento, que usan documentos médicos falsos para controlar mi dinero y que quieren cortar mi contacto con Julián. Perfecto, respondió con firmeza. ¿Van mañana? Sí, temprano para organizar mis cosas. Excelente. Esta noche dejamos todo listo. Mañana será un día muy distinto al que esperan. Colgué y llamé a Julián. Apenas le conté lo del almuerzo, su furia explotó. Mamá, no puedo creer que hayan llegado tan lejos. ¿En serio dijeron que ya vendieron la casa? Con una sonrisa le confirmé. ¿Y Julián? ¿Hay algo más? Me dijeron que querían que dejara de tener contacto contigo durante mi periodo de transición. Y punto. El silencio fue tan profundo que pensé que la llamada se había cortado. Cuando Julián habló, su voz tenía un tono peligroso que nunca le había escuchado. Van a pagar por esto, mamá. Te juro que van a pagar por cada mentira, cada manipulación y cada momento de dolor que te han causado. Van a pagar, le aseguré. Pero será de la manera correcta, Julián. Con verdadera justicia, no con venganza. Esa noche fue de las más largas de mi vida. Cerraba los ojos y veía la expresión satisfecha de Lorena creyendo que había ganado. Escuchaba a Ramiro diciendo que ya lo veía venir con esa crueldad casual que me desgarraba. Pensaba en Alfonso, en cómo habría reaccionado al ver a su hijo mayor actuando así. Alfonso era un hombre justo, convencido de hacer lo correcto, sin importar el costo. Me enseñó que la familia se respeta y que la honestidad es la base de cualquier vínculo. Perdóname, Alfonso, susurré en la oscuridad. Sé que es nuestro hijo, pero no puedo dejar que destruya lo que construimos. A las 06:00 sonó mi teléfono. Todo está listo, Graciela, dijo Verónica. Documentos de anulación registrados, autoridades informadas y 2 detectives esperando mi llamada. ¿Estás preparada? Más que preparada, respondí. Lista para que esto termine. A las 8 escuché el auto de Ramiro entrando. Por la ventana vi una camioneta grande, seguramente para llevarse lo que consideraran de valor. Venían con un hombre que no conocía cargando cajas vacías y una mujer con una carpeta probablemente tasadora. Respiré hondo, acomodé mi vestido verde y abrí la puerta. Buenos días, mamá, dijo Ramiro con entusiasmo fingido. Trajimos ayuda para que esto sea más rápido. Lorena entró detrás inspeccionando la sala. Graciela, esta es Patricia, especialista que nos ayudará a decidir qué tiene valor y qué se puede donar. Patricia me sonrió sin calidez. Sabía bien a qué venía. Y él es Manuel, continuó Ramiro. Se encargará de empacar lo importante. ¿Por dónde quieren empezar?, pregunté con tono sumiso. Lo mejor es tu recámara, dijo Lorena. Las joyas, la ropa, lo personal. Luego las áreas comunes.
Claro, querían ir directo a lo más valioso. Está bien, asentí. Subimos mientras Manuel abría cajas y Patricia preparaba su inventario. En mi habitación, Lorena fue directo al joyero que Alfonso me regaló en nuestro 10º aniversario. Sus ojos brillaron al ver los aretes de diamantes, el collar de perlas de mi madre, la pulsera de oro que Alfonso me dio cuando nació Ramiro. «Estas joyas son muy valiosas», dijo Patricia. «Deberían ir a una caja de seguridad». «Por supuesto», afirmó Ramiro. «No queremos que se pierdan durante la mudanza». «Mentira. Sabíamos que nunca llegarían a mi habitación en la residencia. Desaparecerían en el proceso o en los bolsillos de Lorena, que empaquetaba mis recuerdos más preciados, como si fueran mercancía». Mantuve el rostro sereno mientras por dentro contaba los minutos para que llegara la justicia. «Mamá, encontré estos documentos en tu cómoda», dijo Ramiro levantando unos papeles. Eran copias de mi testamento original, pólizas de seguro y certificados de depósito que Alfonso y yo guardábamos como respaldo. «No lo sé», respondí con voz confundida. «Alfonso se encargaba de eso. Me los voy a llevar para revisarlos», dijo guardándolos en su bolsillo. «Seguramente son cosas que podemos cancelar ahora que la situación cambió. Más robo, más pruebas de sus intenciones». Después de una hora viendo cómo desmantelaban mi vida, sonó mi teléfono. Era Julián. «Mamá, ¿cómo estás?» «Ya llegaron...» «Sí, hijo», contesté cansada. «Están empacando mis cosas». Le pasé el teléfono a Ramiro, que frunció el ceño al ver el nombre. «Julián, ya hablamos de esto. Mamá está bien, la estamos cuidando». No escuché la respuesta, pero la molestia se dibujó en su rostro. No puedes venir. Esto ya es bastante difícil sin que compliques las cosas. No, ella no necesita tu ayuda. Voy a colgar». Justo a las 10:30, como prometió Verónica, escuché varios autos detenerse en mi entrada. El golpe de las puertas fue música para mí. Ramiro seguía discutiendo con Julián cuando oí pasos firmes subiendo la entrada. «¿Quién será?», murmuró Lorena mirando por la ventana y su rostro se puso pálido. «Ramiro, ven aquí». Él cortó la llamada y al ver los autos oficiales y a las personas trajeadas acercándose, su expresión cambió por completo. «¿Qué diablos está pasando?». El timbre sonó largo y fuerte. «Yo voy», dije con calma. Ramiro me tomó del brazo. «Yo me encargo». Pero una voz firme retumbó de desde abajo: «Policía. Tenemos una orden de cateo. Abran la puerta». Patricia y Manuel quedaron inmóviles. Lorena parecía a punto de desmayarse. «Seguro es un malentendido», murmuró Ramiro. «Será mejor que abras», le dije. «No conviene hacer esperar a la policía». Bajó las escaleras despacio, como quien va hacia su sentencia. Lorena lo siguió dejando las joyas sobre la cama. Patricia y Manuel se miraban inquietos. Ramiro Herrera preguntó una voz seria. «Sí, soy yo, pero no entiendo qué...». «Soy la detective Salazar. Traigo una orden de cateo para esta propiedad y órdenes de arresto contra usted y Lorena Herrera por fraude, falsificación de documentos y explotación financiera de una persona mayor». El grito de Lorena se escuchó claro desde arriba, seguido del ruido de algo cayendo. «¡Esto es absurdo!», gritó Ramiro. «Esta es mi madre. La estoy cuidando». «Señor Herrera tiene derecho a guardar silencio». Bajé las escaleras despacio, escuchando cada palabra de los derechos Miranda. En el primer piso, vi lo que había imaginado Ramiro esposado con el rostro encendido de rabia y vergüenza, mientras Lorena lloraba desconsolada y otra detective le leía los cargos. Patricia y Manuel también fueron arrestados para interrogatorio. Y allí junto a la puerta estaba Verónica con una sonrisa de satisfacción absoluta.
Mamá, dijo Ramiro con una mirada suplicante. Tú sabías de esto, diles que todo fue para protegerte. Por primera vez en meses lo miré directo sin fingir confusión ni fragilidad. Lo que hiciste, Ramiro, fue intentar robarme. Falsificaste documentos médicos para declararme incapaz. Intentaste vender mi casa sin mi consentimiento real. Su boca se abrió incrédula. Pero tú firmaste todo, estabas de acuerdo. Firmé papeles que me dijiste que eran una cosa y resultaron ser otra. Eso se llama fraude, Ramiro. Y tengo grabaciones de cada mentira que me dijiste. Lorena, ya sin lágrimas, me observaba con puro rencor. Eres una vieja manipuladora. Nos engañaste. Lo sé. Los engañé, respondí con una risa seca. Meses planeando cómo quitarme todo lo que Alfonso y yo construimos en 40 años. Falsificaron documentos, pensaron encerrarme y quedarse con mi dinero. Y yo soy la manipuladora. La detective Salazar se acercó, señora Herrera. ¿Está bien? ¿Necesita atención médica? Estoy perfectamente bien, mejor que en meses. Verónica me puso una mano en el hombro. Graciela ha sido víctima de abuso emocional y financiero, pero afortunadamente detectamos el fraude antes de que consumaran el robo. «Robo», gritó Ramiro. La cuidábamos. La casa es demasiado grande para ella. El tamaño de mi casa lo decido yo, no tú. Si te importara mi bienestar, me habrías preguntado qué quería yo. No me habrías mentido ni manipulado. La detective revisó su portapapeles. Según los documentos que entregó su abogada, la venta fue cancelada por fraude. ¿Es correcto? Completamente correcto, respondí. Mi propiedad nunca fue vendida legalmente. Todos los papeles que presentó mi hijo fueron obtenidos mediante engaños o directamente falsificados. Ramiro quedó como si lo hubieran golpeado. ¿Y los 50 millones de dólares del comprador? No había comprador real, explicó Verónica. Era un plan para transferir la casa a una empresa creada por ustedes, usando documentos falsos que la declaraban incapaz. Lorena volvió a llorar ahora con desesperación. No sabíamos que era ilegal, solo queríamos ayudar. Falsificar documentos médicos es un delito grave, señora Herrera, dijo la detective poniéndole las esposas. Y explotar financieramente a una persona mayor también lo es. Según nuestros registros, han estado moviendo dinero de sus cuentas a las suyas por más de un año. Me giré hacia Verónica sorprendida. Sí, confirmó. Encontramos transferencias pequeñas al principio para no levantar sospechas, pero suman casi $200.000 en 18 meses. 200.000, repetí sintiendo otra oleada de furia. Ramiro, ya sin máscara de hijo preocupado, soltó. Era dinero que de todas maneras íbamos a sacarte. Solo estábamos adelantando nuestra herencia. Tu herencia, respondí con una calma que hasta a mí me sorprendió. Acabas de perderla para siempre. En ese momento, Julián cruzó la puerta principal seguido de su esposa. Habías esperado mi señal para saber que era seguro venir. Mamá, ¿estás bien?, me abrazó fuerte y por primera vez en meses me sentí protegida. Estoy bien, hijo. Mejor que bien. Julián miró a su hermano esposado con una mezcla de tristeza y repudio. Ramiro, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste a nuestra madre? Tú no entiendes, gritó Ramiro. Ella ya está vieja, no puede cuidarse sola, necesita ayuda. Lo que necesitaba era amor y respeto, replicó Julián. No mentiras ni manipulación. La detective Salazar se dirigió a mí de nuevo. Señora Herrera, necesitamos que nos acompañe a la estación para formalizar su denuncia y revisar las pruebas. ¿Podrá hacerlo hoy? Absolutamente, respondí. He esperado este momento por meses.
Mientras se llevaban a Ramiro y a Lorena, mi hijo mayor, me miró una última vez. Ya no quedaba arrogancia en sus ojos, solo un rastro de desesperación. «Mamá, por favor, podemos arreglarlo, devolver el dinero. No dejes que nos encarcelen». Por un instante, los 42 años de amor de madre me hicieron dudar, pero recordé cada humillación, cada mentira y todo el dolor. «Ramiro», le dije suave, «las consecuencias de tus actos las decidiste tú el día que preferiste robarme en vez de quererme». Y así se lo llevaron. Han pasado 3 meses desde aquel día que lo cambió todo. Desde que vi a mi hijo mayor con las muñecas esposadas subiendo a la patrulla. Desde que pude respirar en mi casa sin el peso constante de la traición, oprimiéndome. El otoño había llegado a la hacienda con una calma que no sentía en años. Los árboles que Alfonso y yo plantamos de jóvenes ahora lucían dorados y rojizos, un mosaico perfecto, visto desde la sala principal. Era como si la propiedad supiera que volvía hasta estar protegida. Sentada en mi sillón favorito, el mismo en que leía mientras Alfonso trabajaba en su carpintería del garaje, recibí una carta que Julián me entregó en persona, como toda la correspondencia importante, desde el arresto. «Es de él», dijo dejando el sobre en la mesa. No tuve que preguntar. Reconocí la letra que vi en tarjetas y notas escolares durante décadas. «¿La vas a leer?», preguntó Julia desde el sillón frente a mí. «Aún no lo sé», respondí. «¿Cómo va el caso?» «Verónica dice que todo avanza sin problemas. Ramiro y Lorena se declararon culpables la semana pasada como parte de un acuerdo 3 años en prisión y devolución total de lo robado con intereses y daños. 3 años me parecían pocos para alguien que quiso destrozar mi vida, pero Verónica me recordó que así evitábamos un juicio largo y público. ¿Y Patricia y Manuel? Patricia perdió su licencia y enfrenta otros cargos. Manuel era solo un trabajador que desconocía el plan. Lo dejaron libre. Me alegró por él. Parecía un hombre decente atrapado sin saberlo. Julián se quedó para preparar el almuerzo, algo que se volvió costumbre. Sus visitas ya no eran esporádicas ni tensas. Ahora venía 2 o 3 veces por semana, a veces para café y charla, otras para ayudarme en la casa. «Mamá», dijo mientras cortaba jitomates, «hay algo que quiero preguntarte». «Dime, hijo. ¿Extrañas a Ramiro?». La pregunta me golpeó más de lo esperado. Quedé con el cuchillo suspendido y pensé antes de responder. Extraño al niño que fue, al hijo que creí criar. Pero al hombre en que se convirtió el que me engañó y traicionó por meses, a ese no lo extraño en absoluto. Julián asintió entendiendo. Yo igual. Es como si mi hermano hubiera muerto hace tiempo y lo reemplazara un desconocido ambicioso. Después de comer, Julián se fue a trabajar y me quedé sola con la carta. La miré 1 hora antes de abrirla. «Querida mamá», comenzaba, y de inmediato escuché su voz en mi mente. «Sé que probablemente no quieras saber de mí después de todo lo que pasó, pero necesito que sepas que nunca quise hacerte daño». Seguí leyendo, y con cada línea sentí mi corazón endurecerse un poco más. La carta estaba saturada de excusas, presiones económicas, supuestas buenas intenciones, promesas huecas. Ni una sola línea asumía plenamente la culpa, ni una disculpa sin un pero. Lorena y yo estamos trabajando en ser mejores personas. Cuando salga, espero que podamos reconstruir nuestra relación. Según él, todo eran errores. Así llamaba a meses de engaños, falsificación y robo. Dejé el sobre la mesa y caminé hacia la ventana que daba al jardín, donde Alfonso y yo plantamos rosales en nuestro primer aniversario. Ahora los arbustos eran enormes, rebosantes, cada primavera de flores más hermosas que la anterior. «¿Qué harías tú, Alfonso?»,
Pregunté al aire como tantas veces en estos 3 meses buscando guía. No hubo respuesta, pero en mi interior escuché lo que él diría la diferencia entre perdonar y permitir la necesidad de protegerse de quienes han probado no ser dignos de confianza. Esa tarde decidí retomar un plan que había aplazado. Un arquitecto ya había revisado la pequeña casa de huéspedes. Creía que pensaba rentarla, pero le aclaré. Quiero convertirla en un refugio temporal para mujeres mayores, víctimas de abuso económico por parte de sus familias. Desde mi experiencia con Ramiro y Lorena comprendí que esto sucedía más de lo que la gente admitía. ¿Cuántas mujeres de mi edad eran manipuladas y despojadas por sus propios hijos en silencio y con vergüenza? Es un proyecto muy noble, comentó el arquitecto mientras tomaba medidas. ¿Tiene experiencia en trabajo social? No respondí, pero tengo experiencia en ser víctima y en sobrevivir y recuperar mi fuerza. En las semanas siguientes el proyecto se volvió mi motor. Contraté obreros, instalé seguridad y creé espacios dignos. Consulté con abogados de derechos de adultos mayores, trabajadores sociales y organizaciones contra el abuso financiero. Julia me apoyó siempre. Papá estaría orgulloso, dijo, mientras veíamos colocar ventanas. Siempre dijiste que él quería que nuestras experiencias ayudaran a otros. En 6 meses abriríamos y ya había 5 mujeres referidas por Verónica y otros abogados. Una tarde revisando los planos, Julián llegó con noticias: Ramiro quiere verte. Levanté la vista. ¿En la cárcel? Sí. Su abogado contactó a Verónica. Dice que ha estado en terapia y quiere reconciliarse antes de ir a una prisión de mínima seguridad. ¿Y tú qué piensas? Creo que eres lo bastante fuerte para decidir, pero no le debes nada. Esa noche releí la carta. Ya no sentí rabia, sino una tristeza profunda, no por mí, sino por el hombre en que se convirtió y el hijo que perdí. Pero eso no implicaba aceptar más manipulación. Tomé papel y pluma y escribí una respuesta breve y definitiva. Ramiro, recibí tu carta y tu petición para que te visite. Tras mucha reflexión he decidido que no es algo que puedan hacer ahora. Quizá algún día, cuando lo demuestres con acciones y no solo palabras, podamos hablar de reconciliación. Pero ese día no es hoy, y tal vez nunca llegue. Esa es la consecuencia de tus actos y la carga que deberás llevar. Te deseo lo mejor en tu rehabilitación, pero ya no formaré parte de ella. Cuida tu alma, y quizá algún día encuentres la paz que rompiste cuando preferiste la avaricia al amor. Doblé la carta con calma y se la di a Julián para que la enviara. 3 días más tarde, mientras arrancaba hierba en el jardín, oí un coche subir por la entrada. Era Verónica, con una sonrisa que lo decía todo. ¿Qué pasó?, pregunté quitándome los guantes. Acaban de confirmarme que la restitución está completa, los 200.000 que robaron más gastos legales e indemnización. Todo volvió a tus cuentas. El dinero importaba, pero lo que más valía era haber recuperado lo que esos meses me habían arrebatado: mi dignidad, mi independencia y la confianza en mi propia fuerza. Gracias, Verónica, le dije abrazándola. Gracias a ti, respondió, por confiar y atreverte a pelear. Esa noche, sentada en la terraza, mientras el sol caía sobre la tierra, que Alfonso y yo cuidamos tantos años, sentí algo que no me visitaba desde hacía mucho: paz absoluta. La mujer que 3 meses atrás había entrado a aquel restaurante era una víctima. La que estaba ahí ahora era indoblegable. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo claro, supe que ese era el mejor cierre posible. La justicia se cumplió y cada mentira salió a la luz. Ramiro y sus cómplices pagaron por lo que hicieron y Graciela recuperó su casa, su dignidad y su tranquilidad. Esta historia es prueba de que, por difícil que sea el camino,
El bien acaba imponiéndose. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Has vivido una traición así? Cuídense, valoren a quienes sí los aman. Y cuéntenme en los comentarios desde dónde me están viendo hoy.